Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ejercicio. Es un ejercicio de demostración. En realidad, más que una demostración, yo diría que es una mostración porque no vamos a hacer acá una demostración formal, pero se trata de mostrar de alguna forma por qué una fuente de voltaje ideal no se puede transformar en una fuente de corriente ideal y viceversa, porque esto sí es posible en el caso de las fuentes reales. Entonces la pregunta que uno siempre tiene es ¿por qué no se puede en el caso de las ideales? Porque sería genial que se pudiera. Entonces acá vamos a verlo de una manera bien sencilla, pero primero quería hacer un pequeño repaso sobre fuentes reales, porque vamos a necesitar eso. Entonces, nosotros conocemos a la fuente de voltaje real y a la fuente de corriente real. La fuente de voltaje real tiene una fuente de voltaje ideal conectada en serie con una resistencia R. Acá tenemos los terminales de la fuente. Esta resistencia R, resistencia interna y un voltaje. Entonces nosotros solamente tenemos acceso a los terminales, ¿verdad? Y en el caso de la fuente de corriente real, está formada por una fuente de corriente ideal conectada en paralelo ahora con una resistencia R. Y acá también tenemos los terminales de la fuente. Entonces hay un teorema, una regla de transformación que me dice que yo siempre puedo transformar una fuente de voltaje real en una fuente de corriente real y viceversa, y funciona de la siguiente forma. Esto lo vimos en el video sobre fuentes reales. Ahí está explicado en detalle. Cuando voy de una fuente de voltaje real a una fuente de corriente real, se tiene que cumplir lo siguiente. En el fondo, la fuente de voltaje real es dada y yo tengo que calcular las cosas que están en la fuente de corriente real. ¿Cómo lo hago? Es muy fácil. La resistencia es igual, la dibujé de diferentes colores para decir que son distintas, ¿ya? Entonces, la resistencia es igual y la corriente de la fuente de corriente real, que es desconocida, va a ser igual al voltaje interno de la fuente de voltaje real dividido por la resistencia interna de la fuente de voltaje real. Y cuando voy en la otra dirección, es similar. Ahora lo de la fuente de corriente real es conocido y quiero calcular las cosas de la fuente de voltaje real. La resistencia es lo mismo, la resistencia queda igual y el voltaje interno de la fuente de voltaje real se calcula como la corriente de la fuente de corriente real, la corriente interna, multiplicado por esa resistencia R. Estas son las reglas de transformación. Para hacer esta demostración me falta simplemente introducir un concepto muy simple, que es el de cortocircuito ideal y el de circuito abierto ideal, que lo vamos a hacer en la siguiente página. Entonces imagínense que nosotros tenemos una red cualquiera denotada con una caja negra, black box, y tenemos dos terminales acá y tenemos conectada una resistencia R. Vamos a ver dos casos distintos. El primer caso es el cortocircuito ideal y eso ocurre cuando la resistencia tiende a cero. Entonces ahora yo voy a tener esa misma red con sus terminales, pero acá en los terminales voy a tener conectado un conductor ideal. Un conductor ideal tiene por definición resistencia cero. Y también puedo definir el circuito abierto ideal cuando esa resistencia R tiende a infinito. Entonces ya ahora en esa misma red tengo los terminales y acá no hay nada conectado. Es decir, está abierto. Estos dos casos son casos extremos que nos van a servir como herramientas teóricas. Esto uno no lo encuentra en la vida real, pero nos va a servir para hacer ciertas demostraciones. Esa es la utilidad que tienen estos conceptos. Entonces, bueno, utilizando este concepto, vamos ahora a tratar de hacer la demostración en la siguiente página. Tenemos una fuente ideal, ¿verdad? Que es así, con sus terminales. Esta es la fuente de voltaje ideal. La primera parte de esta demostración es tratar de describir la fuente de voltaje ideal en términos de una fuente de voltaje real. Entonces, si yo las comparo las dos, la fuente de voltaje real tiene esa resistencia interna y para que sean iguales, lo que se tiene que cumplir es que esa resistencia tiende a cero, porque esa resistencia cuando tiende a cero es un cortocircuito ideal. Entonces, recién ahora, lo que yo hago es aplicar las reglas de transformación de fuentes de voltaje de fuentes reales. Entonces nosotros sabemos que cuando transformo una fuente de voltaje real en una fuente de corriente real,
la resistencia tiene que quedar igual. Entonces esa resistencia también va a tender a 0. La fuente de corriente va a tener el voltaje dividido por esa resistencia. Pero acá tenemos un problema. Esa resistencia está tendiendo a 0. Cuando esa resistencia tiende a 0, la corriente tiende a infinito. La corriente es a U, porque U es finito, R tiende a 0, entonces la corriente tiende a infinito. Y acá, esto está conectado a un cortocircuito ideal. Esto es un cortocircuito ideal acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Lo voy a dibujar en celeste. Nosotros estamos teniendo una fuente de corriente con una corriente que tiende a infinito conectado con un cortocircuito ideal. La fuente está cortocircuitada. Eso es una contradicción física. Entonces, con este paso, nosotros demostramos la primera parte, que en el fondo no puedo pasar de una fuente de voltaje ideal a una fuente de corriente ideal, porque llego a una contradicción física, no llego a la fuente de corriente ideal que yo quería. Pero nos falta demostrar la otra parte, y eso lo vamos a hacer en la siguiente página. Entonces, mismo truco, dibujo una fuente de corriente ideal y acá voy a dibujar una fuente de corriente real. Y para que las dos sean iguales, porque las dos tienen una corriente I acá adentro, para que las dos sean iguales, la única posibilidad es que esta resistencia tienda a infinito. Cuando esa resistencia tiende a infinito, entonces podemos decir que estas dos son iguales. Y ahora aplicamos las reglas de transformación. Fuente de voltaje real con una resistencia y un voltaje. Entonces ese voltaje es igual a una corriente por la resistencia. La resistencia es infinita y la corriente acá es finita. La resistencia es infinita, entonces esto también va a tender a infinito. Y acá esa resistencia que tiende a infinito también, por las reglas de transformación, las dos R's tienen que ser iguales, significa que esto acá va a estar abierto. Es como que esto no estuviera. Eso es acá abierto. Entonces, en resumidas cuentas, llegué a una fuente de voltaje ideal con un voltaje que tiende a infinito. Y acá está abierto más encima. Y eso es complicado porque yo tengo acceso solamente a los terminales. Esto es como una caja negra. Yo solamente me puedo conectar acá y acá. Entonces también llegué a una especie de contradicción física. Y esto tampoco es posible. Entonces con eso demostré que no podemos ir de fuente de corriente ideal a fuente de voltaje ideal. Y como ya demostré hacia los dos lados, entonces en el fondo yo puedo decir, no puedo ir desde una fuente de voltaje ideal a una fuente de corriente ideal y viceversa. Está demostrado o mostrado de forma muy simple, no es una forma muy matemática así dura, pero sirve como para hacerse una idea de por qué una fuente de corriente ideal no la puedo transformar. Las fuentes ideales no las puedo transformar. La de voltaje ideal tampoco en una ideal. Con esto termina la demostración. Aprendieron algo nuevo si es que no lo sabían, que estas cosas del límite de la resistencia cuando tiende a infinito, tiende a 0, me sirve por lo menos para hacer estas demostraciones y cosas así. No se encuentran en la vida real, pero sirven para ponerse en estos casos extremos y hacer este tipo de cosas. Así que eso, nos vemos en el siguiente video.